Yo voy a tocar algo que nunca he tocado en conferencias, solamente una vez lo toqué en el Oriente. Y voy a leer de un hombre que llegaron a ser compañeros, en el mejor sentido, creyentes, y llegaron a ser compañeros. Fue en San Pedrito el mes pasado que preparé este mensaje para allá y toqué la idea, estos dos hombres, en un momento crítico, sirviendo al Señor, se unieron. Ese era un yugo igual. También cité allí, segundo los Corintios, capítulo 6, 14, lo que hemos oído. Y toqué, como hemos oído de don Samuel en el primer mensaje, el horror, la tristeza, y quienes con unos años en la obra, o que de los ancianos que no han visto en las asambleas, yugos desiguales, en diferentes sentidos, no solamente matrimonio, pero matrimonio muy común y triste. Hermanita soltera, joven soltero, no cae en eso. Es trágico. Yo sé que Dios puede tener misericordia, pero normalmente hay muchas lágrimas en el camino. Y a veces nunca cree el otro o la otra. Quiero leer en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, algo. Vamos a comenzar en Mateo, capítulo 27. Mateo 27. Ahora 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro. Se fue. Marcos capítulo 15. 42. Marcos 15, 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envió
en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Lucas 23. Lucas 23, versículo 50. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, no era lejos de Jerusalén. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Hasta ahora, 3 evangelios y Nicodemo no ha sido ni mencionado. Vamos a leer ahora en el último evangelio, escrito tal vez como 23 años después de los otros. Y ahora vamos a leer en el precioso, muy conocido capítulo 3 del Evangelio de Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino está Dios con él. Y es un capítulo muy conocido. Por ejemplo, versículo 16. Vamos a leerlo. 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, capítulo 7, por favor. Entonces, los judíos, rechazando al Señor, el concilio reunido, dijeron en 49, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. Finalmente, capítulo 19. Capítulo 19, leyendo desde el 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, discípulo
discípulo secreto. Miedo. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. Tomar, es decir, José de Arimatea, Nicodemo, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús, esperando que el Señor prospere su palabra. Yo espero con la mera lectura, tratando de enfatizar frases, palabras, cosas importantes que tiene el hilo por el cual voy esperando con la ayuda del Señor. Dime, Nicodemo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es un hombre conocido. ¿Quién no ha oído de Nicodemo? Que ha conocido el Evangelio. Quizás no tanto José de Arimatea. Él no es tan conocido. Es conocido, pero no tanto. Y es llamativo, porque en los 4 evangelios, José de Arimatea es muy conocido, es mencionado. Pero solamente en el Evangelio de Juan se nombra a Nicodemo. Pero precioso nombramiento. Voy a mencionar varias cosas. Nosotros, como creyentes, cometimos errores, ¿sí o no? Gracias, hermano. ¿Usted no cometió error? Yo sí. Demás. Aquí podemos resaltar los errores comunes, frecuentes. Por ejemplo, ¿qué dijo el Señor en Mateo 7? 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y porque con el juicio con que juzgas, será juzgado. Una pregunta. Los 2 hombres eran miembros del concilio de 70 hombres del gobierno religioso de Israel. En el caso de José de Arimatea era noble, muy noble en el concilio. Nicodemo también era.
José era un hombre rico. Ahora, pero los apóstoles sabían que estos dos hombres eran creyentes, ¿sí o no? Los apóstoles sabían que Nicodemo y José de Arimatea eran seguidores del Señor. Correcto. No sabían. Y si era un creyente en puesto alto y por ser en puesto tan alto uno lo ha visto, pero nunca lo vimos testificando, identificándose con el Señor. ¿Le juzgaríamos, sí o no? ¿Pensaríamos que no son nada, sí o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Juzgamos a veces a quienes no debemos juzgar. ¿Correcto? ¿Quién es el que sabe? ¿Quién es el único que sabe? ¿Quién es el Señor y quién no es? Hermano, dice así. Usted dijo algo y lo cité en San Pedrito. Don Samuel me dijo una vez algo. El viejo, no el hijo. Me dijo una vez, yo nunca he dicho a nadie, tú no eres salvo. Yo nunca he dicho a nadie, tú eres salvo. ¿Correcto, mi hermano? Y cuando él me lo dijo, mi mente fue dando vuelta. Y yo dije, caramba, yo tampoco lo he dicho, ni uno ni otro. Ahora, uno pudiera pensar, si el andar de uno no está bien, si está muy mal, uno pudiera pensar, tengo mis dudas allí, creo que no tiene nada. Pero al fin, es solamente Dios. ¿Qué más sabe? ¿Qué más sabe? ¿Qué más aparte de Dios sabe que tú eres salvo? ¿Qué más sabe? Eso. Él no tiene pena. Si vemos a otros, solamente Dios sabe. Cuidado, hermanos. Hermanas, todos. Cuidado. Pero desde la noche que creí, más de 59 años atrás, en un local evangélico, en pleno culto, cuando uno me dijo algo y lo hice, acepté al Señor. Y sabe, en ese momento, sabía, y desde allá para acá, lo he sabido. Por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Mi nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Ahora, el creyente debe juzgarse a sí mismo, sí o no. Ahora sí. Lo tengo escrito aquí, porque la memoria mía creo que es peor que otros. Pero conozco muy bien la referencia, Julio sabe. 1 Corintios 11 y 28, por tanto, no lo busca. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo.
correcto. El contexto es importante, no tengo tiempo. Porque también 1 Corintios capítulo 5, el apóstol, usando de autoridad apostólica, reclama a los corintios por no juzgar inmoralidad horrible. Ellos no lo juzgaban. Pero el contexto aquí es que uno, si ha cometido algo malo, debe juzgarse a sí mismo. Probarse así, examinarse y ser muy serio, confesarlo para poder luego ser restaurado y en comunión para poder participar de nuevo de los cultos y de la cena del Señor. Ahora, dime, hermanos, Nicodemo, José de Arimatea, sirvieron bien al Señor, ¿sí o no? Ustedes son vivos, porque allí no puedo preguntarles. Ahora, ¿sirvieron bien al Señor o no? ¿Quieren saber lo que yo voy a decir? En un sentido, no. Hay tres referencias que lo hemos leído en Juan acerca de Nicodemo. Aparentemente no era uno confesando porque le hubiesen expulsado del concilio y le hubiesen expulsado de la sinagoga. Lo mismo con, dice, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. Pero hermanos, aún así, les hago otra pregunta. ¿Sabía Dios que ellos eran creyentes andando moralmente en el temor de Dios, justos y correctos en su andar en ese sentido? ¿Verdad? No tengo la menor duda. Entre sus colegas hubiesen sido mejor que se saliera de allí, pero no lo hicieron. Pero por lo menos los otros miembros del concilio judío no podían haber señalado a ellos por ser malos. Y llegó el momento cuando ellos vencieron, se identificaron plenamente, abiertamente con el Señor. Caramba, qué cosa. Estos dos hombres se unieron para tomar y con amor el cuerpo de Jesús. Es interesante. Los tres evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, solamente habla de una sábana nueva y de que José de Arimatea lo envolvió y le llevó y en su propio tumbo cavado que él cavó en una peña, lo acostó y selló, pero es
el apóstol Juan, que como que tenía un inmenso afinidad y amor divino, si me entiende, con Nicodemo. No lo dejó fuera. Y mostró que ese hombre, en capítulo 7, lo defendió directamente. Y tú también eres Galileo. ¿Has sabido de ningún profeta se ha levantado en Galilea? Pero él testificó. Y en el día tomó un paso que le dejó fuera del concilio, fuera de sinagoga, identificándose con Cristo y con su pueblo. Él tenía el honor, por lo menos es lo que creo. Él tenía el honor, el privilegio, de participar en un servicio inmenso que era llevando especias aromáticas, costosos, juntándose con José de Arimatea y lienzos, untando el cuerpo y poniéndolo en la tumba de José. Estoy parando porque vi la hora y tenía otra cosita que decir, pero di la parte principal. Oh, hermanos, qué privilegio tuvieron. 2 milenios atrás aproximadamente, conocemos de Nicodemo, conocemos de José de Arimatea y lo que hicieron para el Señor. Que el Señor prospere su palabra.